Dios les bendiga, mis hermanos. Buenos días. Dios es bueno, para siempre su misericordia. Amén. Buenos hermanos, estamos acá en este nuevo trimestre, como ya ustedes saben, con este nuevo tema, el ministerio del Espíritu Santo. Yo le doy gracias al Señor que me ha permitido nuevamente pasar estos estudios, porque el primer estudio teológico sistemático que yo pasé desde que empecé a estudiar la palabra de Dios y a enseñar la palabra de Dios en el año 97, en el año 99 fue el primer estudio, creo que amplio, sistemático, que para mí también fue un reto, ya que dentro de la iglesia pentecostal, hermano, el ministerio del Espíritu Santo ha sido mal interpretado. El hablar en lengua, que el Espíritu Santo me mostró, que el Espíritu Santo me dijo, que el Espíritu Santo me reveló, así te dice el Señor, Dios hace como Él quiere. Son todas cosas que te hacen llevar a ti a una doctrina que se sujeta a la mente del hombre. Y entonces cuando te leen la palabra, no te enseñan la palabra, sino lo que ellos se le viene a la mente. Y una de las cosas que siempre han criticado muchos maestros es que cuando nosotros vamos a dar la enseñanza de la palabra, a predicar la palabra, queremos forzar la escritura a nuestra mente, a nuestro pensamiento. Lo que nosotros pensamos, lo que nosotros analizamos, luego buscamos un texto bíblico para que eso se amolde a lo que nosotros tenemos en la mente. Y tiene que ser todo lo contrario, que la palabra de Dios sea la que produzca en mí el mensaje que yo voy a enviar hacia allá. ¿Me entiende? Ahora, si bien es cierto, si yo tengo cierto, eso es lo que llaman el discernimiento, que lo que yo veo, lo que se mueve y lo que está pasando, yo lo discierno con la palabra que ya yo he estudiado y tengo en mi mente y en mi corazón. Así tiene que funcionar esto, no el contrario. Yo no puedo forzar la palabra de Dios que se sujete a lo que yo pienso, a lo que yo tengo en la mente. No. Yo tengo que sujetarme a lo que dice la palabra de Dios. Y eso es lo que ha pasado, y es por eso que dentro de nosotros mismos hay ese choque, hay esa barrera, donde yo me arriesgué, hermano, porque yo cuando me convertí, y una hermana me presentaron, y le digo, el hermano Wilmer se convirtió al Señor, y la hermana me preguntó que si yo había recibido la promesa. Y yo, hermano, ya yo había leído la Biblia y había entendido que la promesa es el Espíritu Santo. Pero muchos de ellos decían que si uno no hablaba en lengua no tenía la promesa, que es para mí entender un error. Otros yo le preguntaban, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? El bautismo del Espíritu Santo te da poder para testificar, te da poder para dar testimonio, pero no se puede conceptualizar la palabra. Yo también estoy de acuerdo con eso, que no podemos poner un concepto, pero sí tenemos que tener una realidad por medio de la palabra, que es el bautismo del Espíritu Santo. Y a lo que usted lee en la Biblia, el bautismo del Espíritu Santo, hermano, es la acción por primera vez cuando entra en aquella persona que confiesa a Jesús y nace de nuevo. Eso es así sencillo. Cuando una persona llega aquí y dice, yo acepto a Jesús de todo corazón, esa acción que ya Dios tiene premeditado desde antes de la fundación del mundo, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo número 1, al entrar el Espíritu Santo en esa persona y lo hace una nueva criatura, ese es el bautismo del Espíritu Santo. Y esa es la promesa. Y eso fue lo que Juan el Bautista le pidió a Cristo, yo necesito que tú me des el bautismo. Porque eso es lo que te va a hacer a ti un hijo de Dios, una nueva criatura. Que en reunión, como lo conocemos, en reunión es la iglesia. Nosotros, la palabra iglesia también, que se ha malinterpretado ahora, hermano, en estos últimos tiempos, nosotros solo somos cuerpo y morada del Espíritu Santo. Cuando nos reunimos somos la iglesia. Entonces, hermano, son conceptos que ahora teológicamente muchas personas lo han tergiversado, lamentablemente. Y no hay cosas más difíciles cuando un error se vuelve un experimento. Porque la persona entonces me dice, no, cuando yo fui bautizado, hablé en lengua y el Señor me bautizó en agua y me bautizó en espíritu también. Entonces, eso es un error que se experimenta. Y cuando un error es experimental, se vuelve como un parche en la persona.
Y después para quitarse es difícil, hermano. Y yo me arriesgué a pasar, hermano, ese seminario sobre primeramente el bautismo del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo, que dice que el apóstol Pablo fue lleno del Espíritu, una vez que ya él había sido lleno del Espíritu. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo también lo conseguimos en el libro de los Hechos como sinónimo de la llenura, porque Dios te llena del Espíritu y te hace una nueva criatura. Luego, en el peregrinaje del Evangelio, cuando nosotros estamos acá en este camino, también somos otra vez llenos del Espíritu. ¿Cómo? Con salmos, con himnos, con oración, reunidos aquí, ¿me entiendes? Meditando la palabra de Dios. Esas son cosas que nosotros obtenemos mediante el peregrinaje que estamos en el Evangelio. Pero, vuelvo y les repito, hermano, el bautismo del Espíritu Santo ocurre una sola vez en el creyente. Nosotros encontramos coros dentro de la iglesia, bautízame, y bautízame, y bautízame, que pudiera ser sinónimo de llenura. Pero la persona que está nuevo en el Evangelio y escucha eso, bautízame, es que yo tengo que ser bautizado otra vez. ¿Ocurre el bautismo 2 veces en el Evangelio? No, hermano, porque Dios no me va a hacer hijo otra vez. Dios no me va a hacer que yo nazca de nuevo otra vez porque ya yo nací de nuevo. En eso yo quiero que ustedes comprendan. Y este estudio, hermano, que se pone por las redes sociales, a mí muchas veces, hermano, me criticaron en iglesia por esto. Y cuando yo comencé en las redes sociales a compartir estos estudios, muchos me votaron de los grupos pentecostales. Y estando yo, hermano, por 20 años en una iglesia pentecostal. Pero no estando de acuerdo, hermano, hay muchas personas que nosotros lo critican, pero dentro de las iglesias, hermano, hay gente que está correctamente con la verdad. No son todos, hermano, los que están dentro de la iglesia los que tienen el error. Vamos a leer entonces, hermano, el libro de Hechos, el capítulo número 1, donde nosotros estamos plantados en esta enseñanza. El ministerio del Espíritu Santo, hermano. Poderoso este estudio. Hechos capítulo número 1. Y vamos a leer del verso número 6. Ustedes saben que esta es la continuación de Lucas con respecto a Teófilo, porque él escribe el Evangelio de Lucas y después escribe el libro de los Hechos. Aquellos, hermanos, como yo siempre le he dicho, cuando nosotros vamos a tocar un tema y tomamos un verso de la Biblia y queremos tocar un tema, hermano, siempre el libro tiene un contexto histórico. Cuando Jesús habla aquí, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto se escribe en Marcos dentro de un contexto. Porque ya los discípulos, los judíos, israelitas, ya ellos tenían claro una doctrina sobre las promesas y qué era la promesa. Y es el discurso que va a dar Pedro en el capítulo número 2. Ellos estaban claros. Jesús no le está hablando a unos egipcios que no saben nada de la palabra. No le está hablando a los romanos que no saben nada. Cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los romanos, dice, hablo con los que conocen la ley. Cuando el apóstol Pablo dice algunas cosas, dice, hablo con los que conocen la ley. Entonces vamos a leer desde el verso 6 en adelante, para dar también cierta explicación en esto. Dice así en el nombre de Jesús. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos
puesto en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, las cuales también le dijeron: varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto. Claro está, hermano. Así vendrá. Se lo dijeron bien claro a los apóstoles. Fíjese que este es otro tema controversial, que no lo vamos a tocar, pero está claro. Bueno, hermano, cuando Jesús le dice a ellos, y Dios dijo: no os toca a vosotros. Fíjense lo que le dice: restaurarás el reino a Israel. Pero después le dice: pero me seréis testigos. ¿Testigos de qué? Van a ser testigos de la verdadera restauración. Pero ellos no entendían cuál era la restauración que ellos estaban pidiendo. Aunque estamos hablando, hermano, del Espíritu Santo, precisamente, hermano, esa restauración no se podía llevar a cabo si no era por medio del Espíritu Santo. Ya se lo había dicho Dios por medio de Zacarías, capítulo número 4, verso 6, no es con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios. Nosotros habíamos visto, hermano, un recuento claro, largo, de lo que es el ministerio del Espíritu Santo a lo largo y ancho de toda la historia, que Dios ha utilizado a grandes hombres para traer la restauración, para traer, hermano, la promesa de Dios, traer la redención por medio de Jesucristo y nosotros ser hijos de Dios. Nosotros habíamos también comentado que las promesas del Señor, los pactos, descansan en: yo seré su Dios y ustedes serán mis hijos. En eso es que descansa la promesa. Dice nuestro Señor Jesucristo, hermano, nosotros habíamos visto el libro de los Hechos, Juan capítulo número 14, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es bueno que nosotros leamos ese capítulo 14 de Juan. Vamos a leerlo. Ya que estamos hablando del Espíritu Santo, y por qué yo, hermano, no estaba de acuerdo con muchas cosas que están dentro de la iglesia cuando yo me convertí. Porque yo fui fiel, hermano, a lo que la palabra de Dios hablaba y habla. Dice el verso 15, donde habla acerca de la promesa del Espíritu Santo. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Esto es imposible para el hombre, hermano. Solamente es posible cuando nosotros nos convertimos en nueva criatura. Es por eso que el apóstol Pablo dice que la ley no ha sido dada para el justo, para el injusto, y ni para el justo tampoco, sino que la ley ha sido dada para el injusto. O sea, la ley ataca al injusto, no al justo, porque la nueva criatura no roba, no mata, no viola. La nueva criatura no está pendiente de esto. Por eso que el apóstol Pablo dice que nosotros andemos en el Espíritu. Cuando tú tienes ganas de tener sexo, de comer, de hablar, de salir, de disfrutar, eso es la vieja criatura, la carne. La nueva criatura no quiere estar aquí en este mundo, no es de este mundo. No roba, no viola, no mata, no codicia. ¿Por qué? Porque ha sido hecha de Dios. Entonces la ley no ha sido dada para el justo, sino para el injusto. Perdón, ahorita me equivoqué. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. El apóstol Pablo dice que el cumplimiento de la ley es el amor. Romanos 13:8. El cumplimiento de la ley es el amor. Dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Fíjense que el Espíritu Santo también es dado para siempre. Efesios 4:13. Que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo hasta el día de la redención. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Nuestro hermano Ricardo me hizo una pregunta la semana pasada, ¿recuerdan? Que si en los familiares de él que no tenían a Jesús estaba el Espíritu Santo. Yo le dije: no. Ellos tienen un soplo de vida. Dios le ha dado un espíritu de vida. Dice que cuando mueren ese espíritu va a Dios, que Dios se lo dio, pero no tienen el Espíritu Santo porque son del mundo y el mundo no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Fíjese,
Son dos pensamientos diferentes, porque mora con vosotros y estará. Porque todavía ellos no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Todavía ellos no habían sido nueva criatura. Y es por eso que el Espíritu Santo no lo hacía a ellos morada, sino que ellos eran habitación del Espíritu, que son dos cosas diferentes que se veían en el antiguo pacto que lo explicamos. Dice, no dejaré huérfano, vendré a vosotros. Jesús va a venir por medio del Espíritu Santo. De nuevo, Él se va a ir, pero va a venir otra vez. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Ellos iban a entender esto cuando el Espíritu Santo los bautizara. Dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿Cuál día? El día del Pentecostés. Ahora, esto se hizo una realidad en ellos, objetiva, visible, palpable, cuando ellos llegaron al cielo. Pero antes de llegar al cielo, cuando el Espíritu Santo llegó a ellos, aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros, porque se cumple la oración del capítulo número 17, que Dios lo va a hacer uno en Él. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Esa es la culminación del propósito de Dios, la nueva criatura. Porque siempre yo, hermano, recargo la nueva criatura, porque la nueva criatura es la que es hecha por el Espíritu, la que ama a Dios, la que cumple los mandamientos, la que camina conforme al propósito de Dios. Le digo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Es donde el apóstol Pablo saca su doctrina. Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. El que no me ama no guarda mis palabras, y mi palabra que habéis oído no es mía, sino de mi Padre que le envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Está claro aquí, hermano. El Espíritu Santo, ¿para qué viene? Para recordarle las cosas que Jesús os ha dicho. Me voy y vengo a vosotros. Si me amáis, os habréis regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor que yo es. Hay cosas que ellos no iban a entender si ellos no nacían de nuevo, hermano. Y es por eso que cuando nosotros vemos las cartas después de los apóstoles, ellos entienden bien claro todo lo que Jesús le dijo. Vamos a leer ahora el capítulo número 16, la obra del Espíritu Santo. El verso 4, que es la obra del Espíritu Santo, que comienza antes del subtítulo. Dice, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordáis de que ya os había dicho todas estas cosas. Fíjense que viene del capítulo número 14. Esto no los dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me preguntáis a dónde vas. Él está hablando, hermano, de una manera a lo futuro también. Entiendan esto. Él todavía no se ha ido y dijo, esto os he dicho al principio porque yo estaba con vosotros, pero es que no está ahí. Entonces fíjense que él está hablando a futuro. Dice, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me preguntará a dónde va. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llegado a vuestro corazón. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces fíjese que Jesús está claro, conviene que yo me vaya. Jesús no va a estar físicamente con ellos todos los días. Cuando ellos se dispersen, Jesús no va a estar allá, no va a estar aquí, no va a estar con ellos. Quien va a estar es el Espíritu Santo, y es quien le va a dar la verdadera transformación y el verdadero conocimiento espiritual para entender todas las palabras de Jesús. Fíjese, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre,
y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Ahí está una clave también, hermano, muy importante. Fíjense y entiendan esto, hermano, porque no hablará por su propia cuenta. Hermano, ¿qué quedará para aquellas personas que dicen, el Espíritu Santo me habló, el Espíritu Santo me dijo esto? Esto está escrito aquí, hermano. Esto no puede ser violado. Esta es la palabra de Jesús. Cuando usted diga, hermano, que el Espíritu Santo le dijo algo, y eso no es palabra de Cristo, no se lo haya dicho Cristo, usted va a dar cuenta en el día del juicio. Y si usted, hermano, lo escucha, usted se deja engañar. Porque usted está mandado es escuchar la palabra de Jesús, no la palabra del hombre. Yo aquí, hermano, estoy exponiendo la palabra y lo que yo estoy diciendo está sujeto a lo que está escrito. Y aquí lo dice bien claro, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él va a escuchar a Cristo, hermano, porque las ovejas son de Cristo y escuchan la palabra de Cristo. Dice, y bien claro dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os hará saber. Aquí está claro. Aquí está claro, el Espíritu Santo, hermano, lamentablemente no va a tomar de lo mío de Wilmer, porque yo soy un ser humano más. Yo no traje el Evangelio, Pablo no trajo el Evangelio, Pedro no trajo el Evangelio, los profetas no trajeron el Evangelio. El Evangelio es del Padre, lo dice Cristo. No es mío, no es mi palabra, es la palabra de mi Padre. Y dice, Él tomará de lo mío y os hará saber, porque ya se hace de Él, porque Cristo dice que el Padre lo autoriza a Él, lo envía a la tierra para que predique el Evangelio, que ahora es de Él. Dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Ahí está claro, lo está acreditando el Padre a Él. Por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber. Es decir, hermano, que no son los pensamientos del predicador, sus astucias, su palabra, sino que es la palabra de Jesús. Esto, hermano, destruye a los religiosos. Y no les gusta a muchos, ni maestros, ni predicadores. ¿Por qué no se explica esto en las iglesias tal cual como está aquí? Y se toma la palabra como está escrita. Sino que queremos ponerla a nuestra conveniencia para que yo tengo una palabra para ti hoy. Tú, hermano, quédate con tu palabra. Porque yo no vengo a escuchar tu palabra, yo vengo a escuchar la palabra de Jesús. Así usted tiene que decirle, hermano, con todo respeto. Así mismo. Es por eso, hermano, que cuando yo comencé a pasar el seminario del Espíritu Santo, yo sabía que iba a tener problemas con pastores, maestros, y que yo lo que tenía eran 24 años, y decían, no, ese es un muchacho que no sabe nada. No, yo no te estoy predicando la palabra del muchacho, yo te estoy predicando la palabra de Cristo, la que está aquí escrita. Jesús me dice a mí que el Espíritu Santo va a tomarlo de Él. Hermano, yo les digo una cosa, usted ya come cable, usted come su colchón cuando llega a la casa, o usted se toma el vaso o se toma el agua. ¿Qué es lo que lo alimenta a usted? A usted lo alimenta la comida que Jesús hace con la boca de Él. Aquí lo dice la palabra, que con la boca de Dios, Dios creó todas estas cosas. Y Dios hace producir la semilla, y esa es la comida que usted come. Usted no va allá, hermano, a comerse el excremento. Eso lo dice el apóstol Pablo, que tenía las cosas por basura. Usted se come la comida, los alimentos que usted procesa. Así mismo es la palabra de Dios. Usted no se va a alimentar de la boca de otro, usted se va a alimentar de la palabra de Cristo. Si usted está comiendo otra palabra, usted está mal alimentado. Usted se enfermaría. Así mismo es, hermano. Si usted se tomara un aceite para vehículo, para carro, usted se moriría. Tendría que llevarlo al hospital. Usted no se va a comer un pedazo de esponja. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que estar claros, la nueva criatura necesita es la palabra de Cristo. Y eso bien, y ese es el ministerio del Espíritu Santo, atraer la palabra de Cristo. El apóstol Pablo le dijo a los Gálatas, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue claramente ya presentado como crucificado? Esto que solo quiero saber de vosotros, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces, hermano, la fe viene por el oír la palabra de Dios.
no la palabra del hombre. Es por eso que allá afuera hay tantos falsos profetas, hermano, y tanta. A la gente como le gusta que lo engañen, hermano. Pero cuando se le predica el evangelio, no, esto no. Porque es duro, como dice la Escritura. Duras son estas palabras. Y dijo, ¿a quién iremos? Solamente el Señor trae palabra de vida eterna, hermano. Así que, hermano, este mensaje es polémico para mucha gente que lo escucha. Porque hay personas que dicen, el Señor me dio un sueño, me dijo esto, me dijo aquello, pero eso está en la Biblia, hermano. Es conforme a la palabra. Si tú tienes un mensaje para mí, tiene que estar conforme aquí. Así tú lo hayas soñado, lo hayas meditado, tiene que ser conforme a lo que está escrito. No puede ser fantasía religiosa. Porque hay que respetar, hermano, la palabra de Cristo, la palabra de Jesús. Es un irrespeto, hermano, que yo venga aquí y exponga mis propias ideas. Lo que yo presiento, lo que yo digo, lo que yo pienso. Porque yo creo, hermano, que la persona que va a escuchar la palabra tiene que llenarse de la palabra. Bueno, dicho esto, hermano, fíjese que no es necesario que yo preparara en ese capítulo 16, no fue necesario que yo trajera un bosquejo, un argumento, qué sé yo, cierto. No, hermano, simplemente usted lo lee y eso le da un mensaje directo a su vida, a cualquiera. Ahora entonces, hermano, seguimos con el estudio que estábamos viendo la semana pasada. Yo le dije estas pautas, hermano, porque son importantes. Como les decía y les comentaba, el pueblo de Israel fue un pueblo llamado y apartado para el propósito de Dios, para que fuesen luz a las naciones, cabeza a las naciones. Pero eso lo iban a lograr ellos, es con la promesa que Dios les había prometido, que es el Espíritu Santo. Joel 2. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, Hechos 2:4. Pedro explica que esto no es una novedad, sino la promesa preparada por el Padre, hermano. Entonces, cuando los discípulos estaban en el Pentecostés, ya Jesús le había dicho, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre, la cual oíste de mí, que Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí le trae el micrófono para que los hermanos tienen una pregunta. Y es importante, hermano. Gracias. Hermano Wilmer, mire, quería hacer una consulta. Lo de que está hablando usted sobre cuando hay pastores que dicen, me dijo Dios, me habló el Espíritu Santo, que quiere decirte algo. Una vez yo entré a una iglesia, primera vez, había entrado a una iglesia y el pastor a mí no me conocía, ni siquiera sabía mi nombre. Y empezó a orar por mí y me dijo, yo sé lo que tu corazón, o sea, de parte de Dios viene, y dice, yo sé que lo que tú quieres, que tu corazón está triste. Yo sé que tú quieres tener un hijo, pero tienes miedo al mundo. Y es verdad, yo tenía mucho miedo. Yo decía, yo no quiero tener hijos por enfermedades, por lo que está pasando. Y tenía mucho miedo al mundo. Y él me empezó a hablar diciéndome todas las cosas que yo sentía. Entonces me dijo, en tu vientre voy a depositar una semilla, va a ser una mujer, vas a tener una hija mujer. El pastor no me conocía. Y decía que era de parte de Dios, venía esa palabra. Y después yo en verdad pasaron las semanas, yo creo que 2 o 3 semanas, y estaba embarazada yo. Y todo lo que me dijo el pastor, que venía de parte de Dios, era verdad. Estuve embarazada y fue mujer, como él dijo. Bueno, fíjese lo que yo le estoy diciendo. Si una persona a usted le trae una palabra y es de parte de Dios y esa palabra se cumple, bueno, hermano, Dios se lo está hablando. Pero yo, cuando me refiero también, hermano, a ciertas profecías que trae la gente, como terremotos, cosas nuevas, eso es delicado. Y otra cosa es que se cumpla la palabra en tu vida, porque no solamente tú has vivido eso, yo creo que muchos de nosotros hemos vivido esas experiencias. Y tenemos que tener también cuidado, hermano, porque usted no sabe quién le está hablando. La Biblia dice probar los espíritus, y para eso los profetas también dicen que si a ti te traen una palabra y esa palabra no se cumple, entonces esa persona no te habló Dios. Y así nosotros vemos dentro de la iglesia.
O sea, la administración también, como por yo estoy predicando aquí. Hay alguien aquí que le duele la cabeza. Hermano, ¿cuánta gente hay aquí? O sea, ese tipo de administración, bueno, yo no estoy de acuerdo. Pero si una persona te dice a ti que Dios le pone el sentir y lo que te dice se cumple y es conforme a la palabra y tú ves un milagro en tu vida, bueno, Dios está tratando con tu vida. Pero todo esto, hermano, tiene que ser bajo con orden y con sabiduría. Y guiado por el Espíritu, como le estoy diciendo yo. No venir artilugio y cosas, como vemos hoy en día la falsa prosperidad, y te dicen esto y te dicen aquello. Son cosas, hermano, que no están dentro de la palabra de Dios. Es una cosa sencilla, como tú lo viste en tu vida, pero era algo que tú necesitabas. Y el Espíritu, hermano, pone el sentir en nosotros, el querer como el hacer, por su buena voluntad. Pero no podemos, hermano, hoy en día traer espíritu de adivinación adentro de la iglesia, que es como brujería. Porque usted vaya a un brujo y el brujo también le dice lo mismo. No, tú sientes esto, tú sientes aquello, tú quieres esto. Nosotros andamos por la fe, hermano. Nosotros no andamos buscando que a mí me adivinen mi vida. Porque si Dios me va a adivinar toda mi vida lo que yo voy a hacer, yo no voy a vivir por la fe. Entonces, estas son cosas delicadas, hermano. Porque yo tampoco voy a estar todo el tiempo adivinando en la persona, mira, yo tengo el don de que yo te voy a decir que tú tienes esto, que tú tienes aquello, a ti te va a suceder esto, porque nosotros estamos llamados a vivir por la fe y a conformarnos como nosotros estamos. Ahora, sí es verdad, si tú tienes algo en tu vida, tú quieres algo, tú tienes un negocio, una persona quiere tener un niño, como tú estás diciendo, quiere tener una casa, quiere que su negocio se emprenda, y tú llegas a una iglesia con ese sentir, de repente alguien te lo diga, bueno, y si esas cosas se cumplen y oró por ti, hermano, bueno, Dios ha obrado en tu vida, de una u otra manera, porque no es Satanás que te lo va a dar. Satanás no le va a dar un niño a otro, porque esa es una obra que es de Dios, ¿me entiendes? De todas maneras, igual, hermano, todas las cosas aquí son pasajeras. Y lo importante es que si tú tuviste una hija, la hija llega a los caminos del Señor, se muera usted y se muera su hija y se vayan con Cristo. Así es. Y la gloria es de Dios, no del hombre. Porque esa es otra cosa también, hermano. Si yo me pongo a decirle a una persona, a ti te va a suceder esto, tú te vas a tener un buen negocio y te sucede, tú vas a hacer esto, ¿yo me voy a llevar la gloria, hermano? ¿O es la palabra de Dios, o es el Espíritu de Dios el que está tratando con esa persona? Entonces, en eso también tenemos que estar claros. Porque no es el hombre el que obra, hermano, es Dios a través de su palabra y por la fe. Porque entonces tú no puedes quedar sujeto a que esa persona te adivina todo. Eso es importante. Porque no es el hombre. Cuando leemos aquí bien claro, hermano, que estamos hablando, es importante lo que ya estaba diciendo, porque también es importante. Fíjense que nuestro hermano pastor pasó una enseñanza acerca de el aliento de vida, de espíritu que le da la gente a Dios, perdón, que Dios le da a la gente. Y Ricardo me preguntó, se lo vuelvo y le repito, ¿mis familiares que no tienen a Cristo tienen el Espíritu Santo? No son de Dios, no tienen el Espíritu Santo porque son del mundo, el cual el mundo no puede recibir. Pablo dice bien claro en Romanos capítulo 8, verso 9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No está diciendo que si usted no ha sido bautizado, si usted no está bautizado, el Espíritu Santo, hermano, es la garantía, es el sello que nos da a nosotros, que nosotros somos hijos de Dios. Fíjese que esos son temas, hermano, delicados, que aparte en una iglesia, que por lo menos se lo dijo un pastor, que si un hermano que no es pastor empieza a hacer eso dentro de la iglesia. Entonces fíjese que todas esas cosas son delicadas. Nosotros como persona que sea pastor, que sea maestro, que sea evangelista, enseñe la palabra de Dios, hermano. Porque se puede convertir la iglesia en un desorden. Y cada quien quiere profetizar, quiere averiguar la vida de los demás. Hay personas cuando tú llegas a la iglesia empiezan a orarte y a hablar en lengua. El Señor te dice esto, te dice aquello, te va a suceder esto y todo se va a cumplir siempre. O tú no vas a andar por la fe, sino vas a andar por lo que te dice el profeta. Entonces ahora tú tienes una panadería, tú crees que la panadería crezca, va a venir el pastor y decirte, mira, te va a crecer, vas a salir 4 panaderías más y no vas a vivir por la fe. Entonces, en ciertos momentos que nosotros estamos angustiados, hermano, el Espíritu consuela. Ahí está Ana, que oraba amargamente, dice, y iba al templo. Y el profeta le dijo, mira, tú vas a tener un hijo, vas a tener esto, y Dios la consoló. Pero igual como José todo el tiempo no le estaba descifrando los sueños a Faraón. Todos los días que Faraón soñaba, yo te voy a decir que Dios me dijo esto. No. Y él le dijo, es Dios el que revela los sueños, no soy yo. No vengas a mí todos los días a buscar si Dios me reveló el sueño tuyo otra vez.
En esas cosas tenemos que ser sabios, hermano. Por eso que le digo que este es un estudio y una serie delicada con el Espíritu Santo. Yo recuerdo, hermano, en el año 2005, después de yo en el año 99 haber pasado este estudio, esa enseñanza, hermano, y la pasé, hermano, con miedo, con temor. Yo tenía 24 años, no era fácil pararme delante de unos pastores que tenían más años que yo y decirle la verdad, que estaban equivocados, que le decían a la gente que no hablaban en lengua y decían que no habían sido bautizados con el Espíritu Santo. No era fácil. Después de muchos años, yo en el año 2005 empecé a escuchar el pastor y maestro no hace mucho muerto, John MacArthur, murió esta semana, y él sacó después en el año 2010 al 2013 una conferencia que se llamó Fuego Extraño, a la cual me llenó de alegría, hermano, porque yo veía que lo que yo estaba hablando por la palabra de Dios era real, era la verdad, y fue una conferencia que fue desechada aquí en Latinoamérica. Porque, hermano, descifraba y decía las cosas que aquí, el misticismo, la brujería, dentro de la iglesia, hermano, la adivinación. Y eso es delicado, hermano, porque nosotros estamos llamados a vivir por la fe. Nosotros no estamos llamados a que una persona venga a mí a descifrarme mi vida todos los días, qué es lo que yo quiero decir, qué es lo que yo quiero hacer. Nosotros estamos llamados a vivir por la fe, hermano. Por eso que yo digo, estas son cosas delicadas. Y la otra cosa es, hermano, que si yo digo que eso me lo dijo el Espíritu de Dios, o me lo dijo el Espíritu Santo, o me lo dijo Cristo, el día que yo me muera yo voy a dar cuenta delante de Cristo, hermano. Si eso me lo dijo Dios o no me lo dijo Dios. Entonces fíjense que me estoy desviando de lo que yo tengo acá, pero es importante saber esto, hermano, dentro de la iglesia. Porque el apóstol Pablo dijo que aquellas personas que se ponían a hablar en lengua, todo eso era un desorden. Y a la gente no le gusta esto, pues quieren vivir en su desorden. Fíjense que el apóstol Pablo dice en 1 de Corintios capítulo número 14, dice que el que lo toma el don del Espíritu Santo, su mente queda sin fruto, sin entendimiento, porque está hablando con Dios. Entonces, ¿cómo es que después dicen que Dios me dijo esto, Dios me dijo aquello, si se desconectan? Entonces son cosas que son, hermano, objetables, pues, que hay que revisarlas y decir lo que está escrito, hermano. Pero lamentablemente, hermano, eso allá afuera está, usted va a cualquier iglesia y eso está fuerte, hermano. Yo lo viví, hermano, desde que yo me convertí, fui criticado por eso. Fui criticado. Otra cosa que vamos a ver, hermano, acerca del ministerio del Espíritu Santo es lo que mucha gente ha llamado en la teología como la democratización del Espíritu. Habíamos hablado que el Espíritu Santo se derramaba sobre reyes, sacerdotes y profeta. Diga, hermano Héctor. Hermano Wilmer, cuando usted dice que afuera está fuerte y de hecho ayer estaba viendo yo en YouTube y en Colombia ya existe el primer pastor homosexual y bueno, me puse a ver la entrevista y realmente sí hay un desorden, o sea, la ceguera humana y espiritual, porque es uno ser ciego, humano y espiritual, y él decía que no, que surgió de un avivamiento espiritual, y él lo decía, y que Dios era amor, lo mismo de siempre, que Dios es amor, que Dios es un Dios inclusivo, y que Dios no juzga a las personas, y él decía que en la Biblia en ninguna parte decía que los homosexuales no podían estar en el reino de Dios. Entonces uno se pone a pensar y analizar, uno dice, es que es como lo decía usted, que uno se debe sujetar al espíritu, no el espíritu a uno, y entonces es eso, quieren acomodar las cosas a su favor, porque obviamente en la Biblia y la palabra del Señor nos enseña que nosotros debemos de dejar el viejo hombre, o sea, que el viejo hombre debe morir y sujetarnos al Espíritu Santo y a lo que está en la palabra. Entonces realmente sí es fuerte, porque imagínese un personaje de esos que supuestamente predica la palabra del Señor y en total pecado, porque de hecho tenía pareja y era otro hombre, y bueno, yo decía, terrible la cosa. Tú has dado en el punto exacto y la clave, que el viejo hombre tiene que morir. Cuando Jesucristo estuvo predicando, Él dijo que no se va a echar el Espíritu Santo en odres viejos. Odres viejos. ¿Qué quiere decir eso, hermano?
que la vieja criatura no va a recibir el Espíritu Santo. ¿Entiende? No va a entrar el Espíritu Santo en odres viejos, sino en odres nuevos. Ahora, esa acusación iba dirigida hacia los líderes religiosos, los fariseos, los saduceos, los herodianos, los escribas, los celotes, toda aquella gente que se habían reunido, muchos de ellos en contra de Jesús. Entonces mucha gente, el Señor Jesucristo dice que no se va a poner un remiendo viejo en un vestido nuevo, pero también está hablando acerca del sistema mosaico, el sistema levítico, que se cumplía en Cristo Jesús y entraba un periodo nuevo, una nueva administración, que lo hemos hablado aquí, que se llama la economía de Dios, o como mucha gente lo ha denominado como una nueva dispensación, una nueva economía. Entonces, fíjese, tú no puedes decir que tú eres homosexual y tú sigues entonces o ladrón o avaro, dice el apóstol Pablo. No, tú tienes que ser una nueva criatura para que el Espíritu Santo entre, porque yo lo acabé de decir aquí, la nueva criatura ya no tiene nada que ver con los vicios de este mundo, porque es espiritual. Y dice el apóstol Pablo, más yo soy carnal, vendido al pecado, hablando del cuerpo de afuera. Entonces, la ley ha sido dada, es para el injusto, no para el justo. Entonces, el decir, hermano, que yo sigo siendo un ladrón, porque entonces yo también podría decir allá afuera, no, yo sigo siendo un ladrón y Dios es amor. O un violador, un borracho. Yo soy un violador y entonces no, claro, Jesús todavía me ama. Claro, Jesús me ama, pero no quiere que yo siga siendo el mismo violador. Es como lo que muchos maestros están criticando. Las alabanzas que dice, tal como soy, Señor, Dios me ama como soy. Sí, Dios me ama, pero no quiere que yo siga siendo como yo soy, un pecador. Que Dios quiere que yo sea una nueva criatura, hermano. Fíjese que aquí en Chile, la iglesia luterana hizo una iglesia luterana evangélica, una marcha gay, hermano. Acá en Chile fue una de las primeras marchas latinoamericanas que se vio aquí por primera vez en este continente. Los chilenos de la iglesia luterana, eso viene de allá de Europa, hermano, y hicieron una marcha gay cristiana. ¿A dónde usted había visto eso? Yo hoy en la mañana, hermano, acabé de poner ahí lo que estaba hablando el hermano allá el viernes, sobre las raíces hebreas. Si ustedes pueden leerlo, ahí está en mi Facebook. No lo compartí por el grupo porque, bueno, es algo que quise compartir porque yo tengo algunos compañeros de trabajo que después de haberle predicado el evangelio por más de 20 años se convirtieron y ahora se los llevó las raíces hebreas. Como mi cuñado también. Es triste, hermano. Ahora, yo le digo, mire, para que usted vea, ¿por qué entran estas falsas enseñanzas dentro de las iglesias evangélicas? No son gente del mundo, hermano, que se están convirtiendo en las raíces hebreas. Son mismos evangélicos que usted lo veía años dentro de la iglesia cristiana evangélica. ¿Por qué? Porque le abren esas puertas que el Espíritu Santo me dijo, que Dios me mostró, que el profeta me está hablando, una nueva revelación, una nueva unción, una unción fresca, nueva. Ahí está, pues, hermano, su unción nueva y fresca. Se los llevó el diablo. Así, tajante y sencillo. El diablo los engañó. Y ahora están sirviendo a las raíces hebreas. Buscando sus raíces allá en Israel. Hermano, la raíz es Cristo. La profecía, dice el apóstol Pablo, es para edificación, consolación y exhortación. ¿Me entiendes? Cuando una persona te habla a ti, te consuela, te habla la verdad. Y estamos hablando de esto sobre la democratización del Espíritu, precisamente el Espíritu Santo, la unción del Santo que está en nosotros, como dice Juan en su primera epístola, capítulo número 2, versos 19 y 20, está en nosotros. No tiene que venir un profeta para que te dé el Espíritu, porque ya el Espíritu está en ti. No tiene que venir un espíritu nuevo. El mismo Espíritu Santo te va a dar discernimiento de la palabra, para que tú le creas al hombre, sino a Dios. Y es donde ahí viene la democratización del Espíritu, que no es el pastor, no es el maestro, no es el evangelista, no es el misionero, no es el predicador, los únicos que tienen la unción que te la pasa a ti. No, hermano, tú tienes la unción del Santo, el Espíritu Santo que mora en ti, que vive en ti. No te dejes engañar con eso, porque como dice, tú ves un programa por YouTube o por las redes sociales,
Entonces te dicen que te van a dar una unción nueva y fresca. Es por eso que hablábamos aquí en este punto número 2, la democratización del Espíritu. Ya no se limita a profetas, reyes y sacerdotes, sino a todos aquellos que confiesan al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. En estos postreros, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Hechos 2:17. Esto lo dijo nada más y nada menos que Pedro, hermano. Pedro, el que el Señor escogió para que trayera el evangelio, la circuncisión a los de él. Y luego sale el apóstol Pablo hacia nosotros. Pero igualito, el apóstol Pablo dice que él está fundamentado en la doctrina de los apóstoles, no es una doctrina nueva. Esto es lo que, hermano, hace posible la restauración desde el principio. El Señor Jesucristo le dice, restaurarás a Israel en este tiempo. No os toca a vosotros, pero me seréis testigos. ¿Testigos de qué? De la verdadera restauración. Ahora todos los que dependían, de los que habitaban en el pueblo de Israel, todos iban a ser una sola persona en Cristo Jesús. Se iban a restaurar. Ya no se iban a hacer la guerra entre ellos mismos, ya no se iban a matar entre ellos mismos, sino que se iban a hacer un solo pueblo en Cristo. Y se cumplió ahí, hermano, Ezequiel 37. Ahora, fíjese que esto es polémico también, porque mucha gente dice que Ezequiel 37 no se ha cumplido porque toda la nación de Israel no aceptó a Cristo, no aceptó al Mesías. Que eso se cumplía y se va a cumplir es cuando todos los judíos se conviertan a Cristo. ¿Cuáles todos los judíos? Todos los judíos en todos estos tiempos que se han muerto, hermano, se han perdido. Hay que ser sabio, hermano, cuando uno dice una cosa. Todos los judíos son todos los judíos que han nacido ahí. Ahora, yo le hago la pregunta a usted. Desde que Cristo vino hasta hoy, más de 2000 años, ¿todos los judíos que se han muerto y se han perdido se van a convertir? Hermano, el que no aceptó a Cristo se perdió. Ahora, yo no estoy diciendo, hermano, que todos ellos se han perdido, porque para eso se predica el Evangelio. Y si ellos se convirtieron, dice el apóstol Pablo en el capítulo número 3 de Corintios, que a ellos se les quita el velo cuando viene Cristo a ellos. Esa palabra está hasta el día de hoy. Dice, cuando hasta el día de hoy que ellos leen a Moisés, les tiene el velo, el cual ¿por quién es quitado? Por Jesús, hermano. No va a venir otro método, como muchos evangelistas o profetas dicen. No, que se están cumpliendo muchas profecías allá en Israel y entonces todo Israel se va a convertir. Bueno, se va a convertir cuando vengan a Cristo. Es la única manera. Cuando usted lee 2 de Corintios, capítulo número 3, el cual hasta el día de hoy, yo le pregunto, ¿cuándo es el día de hoy? Bueno, hoy. Hasta el día de hoy que ellos leen a Moisés, tienen el velo puesto, la cual por Cristo es quitado. Si a usted no le gusta o no le guste, no se lo va a quitar los 144,000. No se lo va a quitar los 2 testigos que vienen. No, hermano. Que eso lo dice gente, hermano, que yo lo respeto, pero cuando usted lee la Biblia dice, el cual por Cristo es quitado. ¿Y cómo se quita? Por medio de la fe. ¿O está Pablo equivocado? ¿O lo que yo estoy diciendo aquí no lo dijo Pablo? Bueno, le hace 2 de Corintios capítulo número 3. Eso está claro. Y dice hasta el día de hoy. Y el día de hoy es hoy. La palabra es la misma de ayer, de hoy y por los siglos, hermano. No cambia. Eso no va a cambiar. Gústele a quien no le guste, hermano. Aquellos que dicen que va a venir otra dispensación y eso va a cambiar, hermano, la palabra no va a cambiar. La palabra no va a cambiar. El cielo y la tierra pasarán. Esa es palabra de Cristo, pero mis palabras no pasarán. Los que se han dejado engañar, hermano, con otras falsas palabras, bueno, hermano, lamentablemente. Pero cuando usted lee la Biblia, hermano, es la Biblia la que habla. Así que hasta el día de hoy que nosotros leemos el libro de Hechos, el libro de Hebreos, el libro, hermano, de Mateo, es palabra de Dios, hermano. Y no va a cambiar. Lo que la ha cambiado son los hombres con otros artilugios que nos hacen creer otras cosas. Y esta es la promesa que Él hizo, la vida eterna. Juan capítulo 2, verso 25. Primera de Juan capítulo número 2, verso 25. Entonces el Espíritu Santo nos trae a nosotros la vida eterna porque nos hace nueva criatura. Una criatura espiritual que tiene vida eterna. Dice la morada del Espíritu Santo. En el nuevo pacto, el Espíritu Santo no solo visita, sino que hace morada al creyente. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Una cita muy conocida por nosotros.
Primera de Corintios 6, 19, que ya no somos habitación, sino que somos morada y templo del Espíritu Santo, hermano. Amén. Somos una nueva criatura, hermano. Así que, hermano, lo que yo estoy diciendo aquí está respaldado por las Escrituras. No es un artilugio que viene de mi mente. Dice, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo está en nosotros, hermano. Nosotros tenemos de estar conscientes todos los días que nosotros estamos con Dios a diario. Si nosotros, hermano, ignoramos eso, hacemos lo que nos da la gana. Y cuando nosotros nos desviamos, hacemos lo malo, tenemos que arrepentirnos, hermano, pedirle perdón al Señor, porque para eso el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, que lo que estamos haciendo no le agrada a Dios, tenemos que arrepentirnos. Es por eso, hermano, que hoy también es delicado cuando se habla del pecado, se habla porque la gente no quiere que sino que les prediquen un mensaje bonito, que Dios le va a dar pura prosperidad. Sí, hermano, Dios nos bendice en nuestra vida, pero nosotros tenemos que apartarnos del pecado, porque de nada le vale a usted que usted sea millonario, porque usted sea un ladrón, usted sea un chismoso, un mentiroso, usted tenga una empresa para engañar a los que le compran el producto. Usted se graduó en la universidad de ingeniero, pero es un ladrón. Es un adúltero, es un fornicario. Eso está claro, hermano. Entonces la gente dice, no, bueno, porque se pueden ir, hermano. Jesucristo dijo, el que se quiere ir, que se vaya. Vosotros queréis irse también, le dijo a los discípulos. Amén, Dios le bendiga, hermano.